¿Un mundial realmente transforma una ciudad o solo es una sensación de prosperidad? Imagina que mañana anuncian que tu ciudad será sede del mundial. Todos los periódicos hablan de crecimiento, los políticos prometen prosperidad y los inversionistas empiezan a comprar. Parece una gran noticia, pero hay una pregunta incómoda. Si organizar un mundial es tan buen negocio, entonces, ¿por qué algunas ciudades terminan con estadios vacíos, deudas millonarias y proyectos multimillonarios abandonados? La promesa. Primero que nada, ¿por qué los gobiernos buscan organizar mundiales dentro de su país? Hagámoslo un poquito más palpable. Así que imagina que estás por abrir un local de tacos, porque mexicano. Entonces haces un evento de inauguración que sabes que te costará dinero. Quizás no te dé el retorno económico que estarás invirtiendo, o quizás sí. Pero lo que esperas es que te ubiquen un poco más en la colonia para que puedan estarte comprando en un futuro. Algo así sucede con las sedes mundialistas. Cuando un país busca un mundial, realmente está buscando 4 sueños. Con el sueño turístico se comienza a promocionar los destinos que pueden mayormente ser visitados en ese estado o en el país, para que en los años posteriores la gente internacional o la gente del extranjero o la misma gente del país vayan a visitarlos. Es como si en la inauguración de tu taquería no todos hayan podido acudir por el trabajo, por lo que sea, pero ya ubican tu local. Gracias a que muchas personas que sí pudieron acudir tomaron fotos, tuvieron selfies, se tomaron ahí a lo mejor algún videíto, tomaron algún flyer y lo llevaron a sus viviendas y los demás se enteraron de ti. Y claro, entonces si llegan más turistas, pues habrá más dinero. Pero espera, si es que llegan demasiados turistas, entonces, ¿por qué varios países terminan arrepintiéndose de haber organizado un mundial? Vámonos para el sueño económico. Como te imaginarás, durante la inauguración de tu taquería vendes más tacos que nunca. Y seguramente esperarías que incrementen tus ingresos continuamente durante lo largo de los años. Desafortunadamente, no es así. Y eso mismo pasa con todos los sectores prácticamente. Se espera un incremento temporal de los ingresos. Sin embargo, los economistas suelen debatir cuánto suele durar todavía con el tiempo este tipo de incrementos. Y después de todo esto, apuesto que te sigues preguntando por qué los gobiernos pagan tantos millones por esto. Y esto lo empezamos a explicar con el sueño urbano. Una vez que has creado tu taquería, pues claro, tienes que adaptar todo para que funcione. Poner publicidad en las calles para que te puedan ubicar, remodelar el local, colocar mesitas nuevas, colocar aires acondicionados o a lo mejor algunos extractores. Una experiencia que disfruten los clientes. De la misma manera eso sucede en tu país. Muchas obras que no se realizarían si no fuera con el pretexto del mundial, se aceleran. Así como la remodelación de aeropuertos, remodelaciones de calles, de avenidas principales, todo esto se termina acelerando. Sin embargo, aquí aparece un problema. Construir algo es fácil. Lo difícil es seguir utilizándolo cuando el mundial se termina. Porque inaugurar una obra da votos, pero mantenerla da facturas. Pero, ok, Elir, entonces si me estás diciendo que los posibles beneficios no son seguros y aquellos que sí son seguros solamente son temporales, entonces, ¿por qué los gobiernos aceptan gastar tantos miles de millones solamente para ver a hombres correr tras una pelota por 30 días? Y permíteme que te cuento. Aquí es donde viene el sueño de los beneficios políticos. Los gobiernos suelen presentar el mundial como una inversión, lo cual suena bastante mejor que decir vamos a gastar miles de millones esperando a que todo salga bien. Pero un mundial brinda prestigio internacional, ya que un mundial es una vitrina global. Miles de millones de personas ven a tu país prácticamente como una vitrina durante 4 semanas, como mínimo, en las cuales se suele intentar o se busca mostrar la estabilidad y la capacidad organizativa para mejorar la imagen del país. De esta manera poder atraer inversiones extranjeras. Quizás lo conocerás o lo habrás escuchado ahora con muchos creadores de contenido que están hablando de este tema y que tampoco hay que evitar, llamado sports washing. Prácticamente buscando pues justamente limpiar un poquito la imagen del país y todos los problemas, ablandarlos un poquito para que todos empiecen a hablar sobre el deporte, la felicidad, los festejos y desviar la conversación de lo que es realmente importante. Pero también algunos países llegan a utilizar este tipo de eventos como herramienta de poder blando, conocido en inglés como soft power, con el objetivo de ganar influencia internacional sin necesidad de recurrir a la fuerza militar o económica directa. Por lo que muchos países suelen usar estos eventos para decir somos una potencia regional o global, como sucedió con Qatar en el 2022, Sudáfrica en el 2010, Rusia en el 2018, etcétera, etcétera, etcétera. Pero alto, no todo se queda ahí. ¿Acaso crees que los políticos aceptarían albergar un evento que dejaría beneficios posibles en años futuros, pero que a ellos no les beneficiaría en absoluto?
Y creo que tú y yo ya conocemos la respuesta. Así que prestigio nacional es lo que buscan. Tener una mayor aprobación ciudadana. Un sentimiento de unidad. No es casualidad que muchos partidos o gobiernos impulsen estas candidaturas como proyectos nacionales, ya que favorecen tu imagen para futuras campañas políticas. Algunos gobiernos construyen estadios y otros optan por llevar a BTS a sus países. Al final todos están compitiendo por lo mismo, que hablen de ellos. Capítulo 3. La fiebre. En el mundial los inversionistas llegan primero que los turistas. El verdadero partido inicia mucho antes de que empiece el silbatazo inicial. Así que se comienza la construcción de estadios. Afortunadamente para México, Canadá y Estados Unidos, en este 2026 no requirieron de más estadios, no requirieron construirlos, únicamente requirieron de remodelarlos. Digo afortunadamente porque se tiene que hacer una gran inversión, pero no es lo mismo que construirlo de cero, ya que muchos países donde este deporte no predomina o no tienen el suficiente capital para poder sostener estos gastos que lleva un estadio, el mantenimiento del estadio, puede ser más una pérdida de dinero. Porque realmente, pues sí, un estadio durante un mundial, un estadio lleno, es algo que te pone la piel chinita. Te eriza la piel realmente. Pero verlo 10 años después y vacío es básicamente un adorno demasiado caro. Los hoteles son otro tipo de inversión que también generan mucho ingreso en esta época, previa al mundial. Pero aquí también dependerá de qué tan exitosa sea tu campaña de publicidad a nivel internacional. Lo que realmente determina el éxito es que tu país ya tenga motivos para atraer turistas extranjeros, ya sea con eventos internacionales frecuentes, conciertos o tenga centros de negocios importantes, así como también las carreteras. En las carreteras también se puede apreciar todo esto previo al mundial. Piensa en esos letreros gigantes que pusiste para tu taquería. Claro, en toda la colonia los fuiste colocando de manera estratégica y funcionan perfecto para la inauguración. Pero la pregunta es, ¿seguirán siendo necesarios dentro de 5 años? Hay vías y carreteras que se construyen pensando en la demanda que se necesitará para el mundial y con la ilusión de que funcionen para los años próximos. Pero también pueden quedar demasiado grandes los proyectos para la necesidad de la población. Pareciera que una carretera es algo muy necesaria para el país, para el estado, pero no necesariamente. Por ello la importancia de recalcar la estrategia que llevaron a cabo estos 3 países sedes del mundial, en donde no construyeron realmente nada nuevo, simplemente mejoraron y adaptaron aquello que ya tenían. Y finalmente con esto has logrado que todos tus vecinos hablen de tu taquería. Pero a ver. Ya estoy entendiendo mejor los cambios y los diferentes intereses que tienen los involucrados. Pero entonces, ¿el país sede sí se vuelve tan rico como Elon Musk? ¿O qué pasa con este dinero? Capítulo 4. El gran negocio. ¿Quién gana realmente en el mundial? ¿El país sede del mundial? ¿La selección que queda campeona? ¿La FIFA? Creo que no necesito enumerar más. Creo que ya sabemos quiénes. Unos de los que se benefician más son las constructoras. Las constructoras aquí serían como esos amigos que aparecen justamente cuando estás abriendo tu taquería. Mientras hay obra, están ahí, hay negocio, hasta les invitas a algunos taquitos quizás. Pero una vez que ya está abierta la taquería, se desaparecen y tú te quedas con todo el trabajo siguiente y con todos los gastos continuamente. Justamente así funcionan las constructoras. Mientras está la previa al mundial, ellas empiezan a remodelar, a construir, a invertir directamente en la infraestructura del país y de la zona. Pero ellas se benefician durante ese tramo. Una vez que empieza el mundial, ellas ya no tienen beneficios. No realmente, pero tampoco tienen los riesgos futuros. Esos los tendrá que cargar el estado, el municipio y la misma gente que tendrá que sostener con sus impuestos esas obras. Los patrocinadores globales también son otros de los más beneficiados. Y creo que todo el mundo ya imaginamos esto. Que llegas a ver algunas empresas... No sé si me permitan hablarlas, pero pues ya conocen la del logo rojo de refrescos, la de los tenis, la de las tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué todas estas empresas estarían dispuestas a pagar miles de millones de dólares solo para que su imagen aparezca al ladito de un balón? Y es que eso sucede porque el mundial no vende fútbol, vende atención. Con ello las empresas buscan posicionamiento de marca, reconocimiento global y el crecimiento de sus ventas durante muchos años más. Y luego llegamos al equipo que nunca falla penales, el que nunca recibe tarjetas e inclusive nunca juega una final, pero siempre es el verdadero campeón, la FIFA. Para el ciclo del Mundial del 2026, la FIFA proyecta ganancias de alrededor de hasta 13,000 millones de dólares por derechos de transmisión, patrocinios, hospedajes, boletaje, etcétera, etcétera, etcétera. Lo impresionante aquí es que la FIFA recibe gran cantidad de todo ese dinero, mientras las inversiones y los riesgos son asumidas por la localidad. Si la FIFA fuera ese amigo que quiere hacer negocios contigo, sería ese que quiere poner el nombre al proyecto, mientras que tú pones todos los riesgos, la capital y el tiempo. Así que, chan, chan, chan. El marcador final queda así.
Si retomáramos el ejemplo de la taquería nuevamente, prácticamente la FIFA sería el dueño del local, en el cual no invirtió nada. Los gobiernos pagarían la remodelación y los contribuyentes serían esas personas que ni siquiera fueron a probar un solo taco, pero tienen que pagar todos los gastos que conlleve el local. Capítulo 5. El lado oscuro de todo esto. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque algunos mundiales dejaron estadios vacíos, otros dejaron deudas y otros dejaron preguntas que siguen todavía sin respuesta. Porque ¿qué ocurre cuando un mundial termina? Cuando el campeón levanta la copa, los turistas regresan a casa y las cámaras se apagan. Toda la ciudad vuelve a la normalidad. Uno de esos ejemplos es Sudáfrica del 2010, que ya lo mencionamos previamente. Fue el primer mundial realizado en el continente africano. Una celebración histórica. Se construyeron estadios impresionantes. Incluso durante un mes el mundo entero tuvo sus ojos puestos sobre ese continente entero. Y mayormente sobre Sudáfrica. Las calles vibraban. Parecía el comienzo de algo impresionante. Una nueva etapa. Pero años después surgió un problema. El problema inició cuando el mundo dejó de mirar. Los estadios resultaron demasiado para lo que realmente requerían esas ciudades. Estadios que durante el mundial se llenaban de gente, de muchas miradas, pero una vez terminado el mundial simplemente se estaban llenando de polvo. 4 años después llegó Brasil 2014, que podía mal ir sal si era un país futbolero totalmente, ¿no? Inclusive uno de los que más ha ganado esta Copa Mundialista. Ya contaban con fútbol, ya contaban con turismo, ya contaban con una gran economía, pero resulta que nada podía salir mal hasta que la FIFA metió sus manos, pidiendo inversiones que no eran necesarias para el país para que pudieran darles oportunidad de poder presentar su mundial ahí. Brasil realizó miles de inversiones simplemente para recibir el torneo. Inclusive la mayoría de sus proyectos, o muchos de ellos, fueron cuestionados por su costo por la misma población del país. Algunos estadios inclusive construidos para el evento terminaron siendo simplemente obsoletos. Inclusive uno terminó siendo simplemente un estacionamiento de autobuses porque no sabían cómo poder recuperar un poco de la capital, del capital invertido. Y finalmente está Qatar. Un caso totalmente distinto, porque mientras Sudáfrica y Brasil buscaban aprovechar el mundial, Qatar buscaba reinventar su imagen ante el mundo. Entonces la pregunta sigue abierta. ¿Fue una inversión deportiva o una inversión geopolítica? Porque cuando tienes demasiado dinero, el mundial deja de ser el objetivo, se convierte en la herramienta. Y es ahí donde entra uno de los efectos más interesantes de todos, el inmobiliario. Porque un mundial no cambia una ciudad solamente cuando llegan los aficionados. Cambia cuando miles de millones de personas empiezan a comportarse como si el futuro ya hubiera llegado. Y cuando eso ocurre, las inversiones, los precios de la tierra y las ciudades comienzan a transformarse inclusive antes del evento de inauguración. He aquí una lección importante. La mayoría de las veces los mercados no se mueven por lo que ocurre, se mueven por lo que las personas creen que va a ocurrir. Capítulo 6. El efecto inmobiliario en el mundial. En el mundial suben los precios de los inmuebles porque la ciudad mejora o porque toda la gente cree que subirá. Y créanme, no es para nada lo mismo, porque mientras algunos celebran la derrama económica, tú empiezas a preguntarte cuánto costará la renta el próximo año. Se comienza a hacer la especulación inmobiliaria. Comienzas a ver los cambios de la infraestructura, se ven más bonitas las calles, aunque estén pintadas de morado, y comienzas a sentir la emoción del evento conforme se va acercando. Y de repente aparecen expertos por todas partes. Personas que hace apenas unas semanas buscaban tutoriales para cambiar una llanta, ahora te están diciendo a ti cómo tienes que invertir tu dinero en una propiedad. Y aquí también aparece una palabra que ya hemos escuchado previamente en el canal y en muchos lados, que se llama gentrificación. Y no significa que de repente llegue el mundial y de la noche a la mañana todos los vecinos tengan que cambiarse o que mudarse. Tampoco significa que esto se vaya a dar a causa del mundial. Lo que sí es que el mundial acelerará toda esta. También gracias a la mejora de las ciudades, todos los cambios de infraestructura que se realizaron para recibir el mundial. Así que llegan más inversiones, aumenta el interés por ciertas zonas e incrementan los precios. Y los principales beneficiados pues suelen ser los propietarios de las viviendas, que a lo mejor las tienen en renta, los desarrolladores y los negocios turísticos de la localidad. Los grupos más vulnerables son los inquilinos, propietarios también que llegan a tener ahí a lo mejor complicaciones para poder subsistir dentro de su misma ubicación y tienen que vender para vivir en una zona que les sea más económico poder adquirir los productos esenciales, sus impuestos, etcétera, etcétera. Ya que las rentas y todo lo que está a los alrededores sube demasiado rápido. He trabajado más de 7 años en los bienes raíces y hay algo que se repite una y otra vez. Cuando las personas creen que una zona tendrá futuro, los precios comienzan a moverse. Y justo esto es lo que está pasando ahora mismo en México. Capítulo 7, México 2026. Y ahora sí, volvemos todos a casa. Y aunque este cuento del mundial sucede principalmente en 3 grandes ciudades, que es la Ciudad de México, la Ciudad de los Palacios, el cual es el corazón político y financiero del país, con el estadio más antiguo que alberga 3 mundiales a lo largo de toda su historia y que requirió alrededor de unos
1.500 millones de pesos para remodelar su estadio. Guadalajara, la perla tapatía, capital cultural del mariachi y del tequila, que requirieron alrededor de unos 250 millones de pesos para la remodelación de su estadio Akron. Y Monterrey, la sultana del norte, que es la capital industrial de México, que requirió unos 150 millones de pesos aproximadamente para la remodelación de su estadio BBVA. Estas ciudades han destinado gran parte de su presupuesto para la remodelación de espacios, calles, avenidas, todo lo que hubiera tardado a lo mejor muchos años en llevarse a cabo. ¿Con qué objetivo? De justificar gastos y quedarse tus impuestos. Bueno, posiblemente. Eso suele ser la primera sospecha de cualquier mexicano. Pero la verdad suele ser la respuesta un poquito más interesante. La Ciudad de México busca principalmente reducir sus tiempos de traslado. Es una ciudad muy caótica, de mucho tráfico, y buscan aprovechar justamente todo ese flujo turístico para las diferentes partes de la Ciudad de México, como la zona sur. Guadalajara busca mejorar la imagen de su estado, la cual ha sido muy golpeada después de toda la situación de seguridad que han tenido, y buscan consolidar a Guadalajara como uno de los más grandes centros de eventos y de negocios. Monterrey busca también atraer turismo, tanto deportivo como de negocios, y también mejorar la movilidad en sus zonas de alto crecimiento. Por eso, si durante los próximos 10 años se estudia el legado de México durante el Mundial del 2026, posiblemente la discusión no gire en torno a los estadios vacíos, sino en si estas tres grandes ciudades lograron convertir toda esta exposición en turismo, inversión y en desarrollo urbano. Y seguramente sé que hay alguien que vio este video desde Querétaro, desde Puebla, desde Guanajuato o desde cualquier otro estado de la República Mexicana. Al final somos una República Mexicana. Y podrías estar pensando, sí, todo muy bonito, leer, pero aquí ni siquiera habrá partidos. Y tienes toda la razón con ello, pero el dinero rara vez sigue el mismo calendario de partidos. Y te lo explico. Si el mundial solamente llega a 3 ciudades, ¿cómo puede beneficiar al resto del país? La parte número 1 creo que es la más evidente, con turismo. Imagina que vienes desde el otro lado del mundo, desde Corea, que se hicieron ahorita muy famosos con las mujeres mexicanas que estaban besándoselos, o que eres un alemán. ¿De verdad te regresarías inmediatamente al terminar el partido prácticamente a tu país? Yo creo que probablemente no. Muchos aprovechan esa vuelta que vienen a darse para conocer muchos lugares que llevan muchos años intentando visitar, como Chichén Itzá, Oaxaca o las playas de Quintana Roo, entre muchos otros, simplemente por poner ejemplos. Ahí empieza una derrama económica que nunca apareció en ese calendario de los partidos de fútbol, así como también los aeropuertos y la conectividad, porque aunque el partido esté en Guadalajara, muchos viajeros pueden aterrizar en Querétaro, León, y a veces el beneficio no llega directamente al estadio donde van a recibirles, sino por donde pasa la gente. De la misma manera en el tema de consumo, pues claro que se va a incrementar, todos van a tener que recurrir a alguna bebida, algún alimento, algo adicional para los días de su estancia. Mientras millones ven partidos por la televisión, hay miles de personas trabajando sin siquiera tocar un balón. Choferes, ingenieros, meseros, porque alrededor del fútbol, así como del entretenimiento, existe una industria gigantesca. Y sí, efectivamente habrá estados que serán mucho más beneficiados, estados que serán regularmente o medianamente beneficiados, así como otros que prácticamente no serán nada beneficiados. Entre estados prácticamente existen clases sociales. Si los estados fueran una reunión familiar, también habría primos favoritos. Y curiosamente suelen ser los que tienen más dinero, ya que los estados con poca conectividad aérea, con menos atractivo turístico internacional, menos relación comercial con los estados de las sedes, probablemente simplemente verán pasar el mundial, mayormente en la televisión y difícilmente dentro de su estado. Entonces, ¿vale la pena organizar un mundial? La respuesta corta es: depende. Si esperas recuperar cada peso invertido, posiblemente vas a terminar decepcionado. Pero si lo ocupas para acelerar procesos que tu ciudad ya necesitaba, la historia totalmente puede ser muy diferente. Aquí es donde verás si todo el esfuerzo durante la apertura de tu taquería realmente rindió el fruto que esperabas y es lo suficientemente fuerte como para perdurar en el futuro. Gran parte de los estudios concluyen que realmente los beneficios económicos directos suelen ser menores de lo esperado. Y eso se ha visto conforme pasa cada uno de los países sedes en la justa mundialista. Sin embargo, también se ha visto que los mayores beneficios, aunque no son económicos, son la imagen internacional, que beneficia el turismo posterior, la infraestructura útil a largo plazo, que beneficia a las personas locales, y el capital político. Por eso, cuando un país compite por ser sede, la pregunta no es ¿ganaremos dinero? Tal vez el negocio principal no estaba en vender más boletos, siempre estuvo en cambiar la imagen de cómo el mundo mira a tu país. Capítulo 8. El desenlace. Al principio de este video parecía que estábamos hablando exclusivamente de fútbol, pero
realmente nunca fue de fútbol. Fue sobre ciudades, sobre dinero, sobre política, sobre personas. Cuando se juega la final del fútbol, el mundo entero mira hacia un estadio. Pero la verdadera historia comienza cuando el estadio se vacía. Porque los aficionados regresan a casa, los patrocinadores pasan a la siguiente campaña y las cámaras se apagan. Entonces la ciudad se queda sola con las decisiones que tomó. La pregunta ya no es si un país ganó el mundial. La verdadera pregunta es si ganó el futuro que estaba intentando construir. Y quizá por eso disfrute tanto estudiar historias en este canal. Porque detrás de cada estadio, de cada ciudad, de cada taquería, de cada inversión, siempre hay una decisión. Y las mejores decisiones comienzan entendiendo la historia que hay detrás de ellas. Y antes de que se me olvide y pedirte que te suscribas, me gustaría pedirte un favor. Me gustaría saber si en donde tú vives realmente se vio movimiento por esto del mundial. Y si una vez terminado, regresa a este video simplemente para dejarme en los comentarios ¿qué beneficio has visto en tus calles después de haber terminado este mundial? ¿Realmente crees que valió la pena para tu localidad? ¿Crees que México va a terminar ganando en el mundial o simplemente va a terminar pagando la cuenta? Pero bueno, me encantaría leer los comentarios. Por favor, déjame saber tu respuesta, cómo es que se está viendo reflejado en tu estado. Y bueno, suscríbete para poder seguir aquí viéndonos cada mes. Trataré de que sea más recurrente y aquí seguiremos. Nos agarró la lluvia. Ojalá no interrumpa mucho el audio del video. Siempre se cruza algo, que si no es la luz, que si no es la lluvia, que si no es los tiempos. Esperemos que el audio salga bien y haré lo mejor posible con la edición. Pero muchas gracias por haber visto este video y seguimos viéndonos en un episodio más. Que tengas un excelente 2026. Y disfruta mucho de los partidos. Tampoco estás amargado. De verdad, disfruta mucho de los partidos. Es un momento para estar con la familia, con los amigos y un pretexto para distraernos. Así que cuídate mucho. Nos vemos.